Ola, soy o Rosy Freixuelos e hoy vamos falar dun fecho histórico para a lingua asturiana. E non lle que unha multinacional de comías norteamericana publicara un tuit en asturiano con faltes de ortografía. Antes de nada, acuérdate que tienes que facerte seguidor de la canal, dai al like y compartir este vídeo en estas redes sociales. El Ministerio de Cultura del Gobierno de España editó pela primer vez el cartel col que celebra el Día del Libru, a más de en castellano y nas lingües oficiales, n'asturiano y n'aragonés. Una petición del Gobierno de Asturias celebrada en un encuentro entre la consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, y la directora general del Libru y de Fomento de la Lectura, María José Gálvez, nunha xunta celebrada hai semanas na sede del Ministerio de Cultura y Deporte. Nese momento, el Ministerio y la Consellería acordaron que la literatura en asturiano y en gallego-asturiano tuviera presencia en las campañas de fomento de la lectura que entamare el Ministerio. Esto supón un fecho histórico porque é a primer vez que el Estado usa l'asturiano nunha campaña. Y por eso hoy vamos a falar de la primer vez que la España democrática, que el régimen del 78, marxinó en nuestro idioma. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. La Ley para la Reforma Política foi la ferramenta xurídica que deixó articular la transición española del régimen dictatorial del general Franco al sistema democrático constitucional. El miércoles 15 de abril de 1976 celebróse el referéndum para que la ciudadanía ratificara o non la lei que antes aprobó el Congreso. Ese referéndum foi un de los primeros onde el uso de los medios de comunicación foi un condicionante grande para el apoyo mayoritario al sí. Asina, en televisión realizóse un gran despliegue de medios. El lema principal foi «Si votas hoy sí, podrás decidir mañana», xunto al mítico cantar de «Habla pueblo, habla». Habla, pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guarde silencio. Otra manera, pela primer vez nunha campaña gubernamental, usáronse les otras lingües españoles. Asina, en metade del proceso de transición política, el gobierno de Suárez quiso mostrar el so talante pluralista y la su intención de respetar la diversidad cultural y lingüística del Estado. En les grans decisions cal ser-hi presents. Si votes avui, demà podràs decidir. Nolakoa nahi duzun gure etorkizuna izan dadin. Nola lortu arrisku gabe aldakuntza egitea. Referendumari erantzuten baldin badiozu, demokraziaren alde ematen duzu boza. Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. L'asturiano quedó fuera magar que nesa época Concello Bable estaba nunha actividad plena. Mesmamente, en el número 391 de la revista Asturias Semanal, publicaron un artículo muy crítico con esta situación. E aí acusaron al gobierno español de marxinar nuestro idioma porque non va a ser nel centro o faigan espoxigar un problema más. Y porque usar l'asturiano non diba dallos muchos votos más y si acaso abriría una puerta a la concienciación d'un pueblo que agora pigaza. L'artículo afirmaba que el día que la reivindicación asturiana empezara a sentirse, fairán dende el centro lo que sella hasta deixar propaganda na lingua asturiana pa aprovecharse mellor del sofito que ellos podamos dar. Concello Bable llegó a pedir la abstención neste referéndum para a reforma política por, según dixeron, dellos problemas de entendimiento na lingua de la propaganda. Agora, más de 40 años después, el cartel del Día del Libru supón un fecho histórico, porque pela primer vez l'Estau usa la lingua asturiana como un idioma más del Reino de España. Con todo, a partir de agora toca exixir que l'asturiano tea presente en todas les campañas gubernamentales que entamen los ministerios, en igualdad de condiciones que el resto de idiomes del Estado español. A violencia contra as mulleres non só é física ou entre parellas. A violencia é moito máis do que ves. Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero. Ministerio de Igualdade, Goberno de España. Otra manera estaría también bien decir a las multinacionales que está muy bien usar el asturiano en un tuit, porque muestra que algo está cambiando y que el uso del asturiano no resta, pero que también pueden usarlo en esas campañas para televisión, como faen el resto de comunidades autónomas con lengua propia. Caldo casero gallina blanca baixo en sal.
reconegut per la Fundació Espanyola del Cor. Cuida't sense deixar de gaudir. Y más nada, que espero que os prestara mucho este vídeo, que como dije al principio, dais al like, compartidnos vuestras redes sociales, facivos seguidores de la canal, y que más nada, que nos vemos en el vídeo próximo y que el asturiano, lengua oficial, ya. Tallueu.